Bueno, chicos, voy a haceros un poco de resumen de lo que llevamos visto hasta ahora en clase, a modo de que os sirva para estudiar para el examen, ¿vale? Bueno, esta fue la primera imagen que estuvimos viendo al inicio de la unidad y segunda imagen, ya las estuvimos comentando en clase, lectura, trabajo voluntario que no tenéis que hacer, el tráiler de la peli y aquí tenéis el índice. Vale, lo primero que estuvimos viendo fue cuáles fueron las causas que motivaron a las potencias europeas que habían iniciado sus revoluciones industriales a conquistar nuevos imperios, ¿no? A conquistar territorios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es situarnos en la fecha, finales del siglo XIX, de mediados a finales. Esos países industrializados europeos pues empiezan a buscar nuevos territorios, vamos a ver por qué causas, la tenemos aquí, ¿vale? Y esos territorios van a ser sobre todo África y Asia, donde aún pues no había estados organizados, sobre todo en África, en Asia sí que había ya culturas milenarias, por ejemplo la China, pero habrá sitios de África donde todavía pues no haya un país organizado propiamente como nosotros lo conocemos, sino que solamente eran pues conjuntos de tribus, culturas, sociedades, pero no países en sí. Entonces, ¿qué intereses económicos motivaron a estos grandes países a conquistar, a colonizar esos territorios? Lo primero, conseguir nuevos mercados donde vender lo que sobraba de su industria, ¿no? Los excedentes, cosas que ellos fabricaban y como el mercado interior ya estaba saturado, no podían vender más de lo que estaban produciendo porque ya todo el mundo tenía de esos productos, pues tienen que buscar un nuevo mercado donde vender esos productos. Primera causa. Segunda causa, obtener materias primas a bajo precio. Materias primas y también productos coloniales como café, azúcar, té, algodón, chocolate, ¿vale? Todo eso, traerlo a bajos precios para venderlos en Europa, revenderlos en Europa mucho más caro. Y las materias primas, pues carbón, hierro, algodón, materias primas que servían para fabricar productos industriales en las fábricas europeas. Pero además buscaban invertir fuera de Europa su capital, su dinero. Estos industriales europeos tenían mucho dinero, fuera la mano de obra era mucho más barata, las tierras eran más baratas, así que con lo que se podía comprar una pequeña tierra en Inglaterra, se compraba una gran extensión de tierra en África y allí se podía cultivar, sembrar, hacer lo que quisieran, ¿no? Era mucho más rentable. Entonces, para poder hacer todo esto, pues se construyeron grandes infraestructuras en estos países, ya sabéis, ferrocarriles, carreteras, puertos, caminos, puentes, todo tipo de infraestructuras. Y pues bien, pues ¿para qué servían todas esas infraestructuras? Pues para poder sacar de las zonas coloniales los productos que allí se estaban cultivando, fabricando, etcétera, etcétera, ¿vale? Era un modo de poder explotar mejor las tierras, de hacerlo más cómodo y recordar un poco el caso que estuvimos viendo en clase con la película del corazón de la tierra y las minas de Río Tinto, ¿no? Cómo se implantaron aquí pues la electricidad, el ferrocarril, todo ese tipo de avances de la revolución industrial que a lo mejor no habían llegado a otros sitios de España, pues aquí se estuvieron implantando, ¿vale? Más cositas sobre qué ideas o estaba fundamentada esta, esta tendencia a conquistar, colonizar otras tierras que por supuesto pues había un desnivel cultural importante entre los países que colonizaban, las metrópolis y los colonizados, las colonias. Pues estaba la idea de la superioridad de la raza blanca, ¿vale? Considerando como tenéis aquí, a los colonos, pues personas inferiores en todos los aspectos. Con respecto a esto hemos estado viendo algunos textos en clase, aquí tenéis algunos resúmenes, hemos visto estadísticas de cómo la migración también aumentó en los países industrializados porque mucha población salía a colonizar esas nuevas tierras y además tenéis en cuenta que también en estos países pues había habido un boom de población, un boom demográfico debido a las mejoras de las condiciones de vida, pues que había aumentado la población y ahora pues era necesario esa emigración de personas, esa salida de personas hacia nuevos territorios. Este texto, este que tenéis aquí, es el que estuvimos viendo en clase, ¿vale? Así que ese texto es el... A ver, que quite esto. Este texto
es uno de los que les tenéis que echar un vistacito para poder repasar de cara al examen. Estuvimos viendo más textos. Este es otro de los que también estuvimos trabajando en clase y que también es importante. Y bueno, pasamos ya al punto 2. ¿Cómo se repartieron el mundo estos grandes imperios? Pues bueno, lo que tenéis en el primer párrafo es que la conquista pues fue muy desigual, ¿no? La colonización fue muy desigual, rápida, fácil. ¿Por qué? Pues porque había un desequilibrio entre los colonizadores y los colonos, ¿vale? Y los colonizados, perdón. Entonces había una superioridad tecnológica de los europeos que era evidente, ¿vale? En cuanto a armas, en cuanto a tecnología, y las tribus o los pueblos de los lugares a donde iban, pues no tenían esos recursos y es por ello que la colonización se hacía de forma rápida y sencilla. Antes de colonizar los territorios, importante, se hacían expediciones de exploradores para que analizaran el terreno, vieran las dificultades que presentaba ese terreno y vieran si era un terreno que podía ser rentable y del cual se podían extraer recursos que aportaran riqueza a la metrópoli, porque si no eran rentables, pues no se intentaban colonizar, evidente, ¿no? ¿Qué pasaba? Pues que a raíz de que tantas potencias industriales europeas se lanzaran a este reparto colonial, pues eso va a provocar enfrentamientos entre ellas, porque muchas de ellas van a querer el mismo trozo del pastel. Y aquí es donde van a haber distintos casos o distintos sucesos que van a ir preparando o calentando, digamos, el ambiente de cara a la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, Francia e Inglaterra chocaron en 1898 por la crisis del lago de Fachoda en la zona del Chad, la crisis de Fachoda, perdón. ¿Por qué? Pues porque precisamente Inglaterra quería unir el norte y el sur de África para realizar un corredor de territorios que todos pertenecieran a ella y Francia quería unir este y oeste de África bajo su control, noreste y, y noroeste de África para su control, y ahí, en ese cruce, que ahora lo veremos en un mapa, es donde ambas van a chocar y va a haber un incidente importante. Después tenemos también el conflicto anglo-boer, anglo-holandés, que afectó a las tierras de Sudáfrica, también por el control de Sudáfrica. Y finalmente las guerras del opio, de las que hemos hablado mucho en clase, en las que Inglaterra, para conseguir beneficios comerciales en China, pues fue introduciendo el opio y cuando China quiso parar esa introducción de opio en sus tierras, pues digamos que se produjeron estas dos guerras, las cuales las gana Inglaterra y a raíz de ganar esas dos guerras conseguirá todavía más beneficios comerciales controlando el comercio con ciudades muy importantes de China. ¿Cómo se administraban esas colonias? Pues se hacía de la siguiente forma. Tenemos tres tipos y tenemos las colonias de explotación que se destinaban a explotar exclusivamente. Se creaban grandes plantaciones de café, cacao y se les sacaba el máximo beneficio. Después tenemos las colonias de poblamiento, donde se acogía población europea de forma permanente, hacían allí su vida, ¿vale? Y se colonizaba con esa población que venía de las metrópolis. También se explotaban, por supuesto, pero había ya una densidad de población europea mayor que en las colonias de explotación. Y después, por último, estaban los protectorados, que eran lugares donde ya había un gobierno estructurado, un gobierno indígena, y ahora pues lo que se hace es colocar a un gobierno paralelo de colonos que va a convivir con el gobierno indígena y bueno, pues van a gobernar de manera conjunta el territorio, reservándose, fijaros, las funciones de defensa y política exterior para el gobierno, digamos, de la metrópoli, el gobierno de los colonos. Pues ejemplo, Egipto, cuando es controlado por Inglaterra, ¿vale? Aquí vemos algunas imágenes, ya sabéis que esta es candidata a caer en el examen, la hemos explicado en clase, los países que representan digamos, los personajes que representan a cada uno de los países y la actitud que tiene cada uno de cara al reparto del mundo. Aquí tenemos la distribución y zonas de influencia de las potencias europeas. Aquí podéis ver en la leyenda algunos colores, analizarlo bien. Este PowerPoint ya sabéis que lo tenéis en Moodle. Aquí tenéis, pues bueno, las zonas que fue controlando Inglaterra. Veis
esta unión de norte a sur, y después veis también lo que quería Francia, ¿no? Unir este y oeste, todo el norte de África, unirlo bajo su control. Aquí tenéis el Imperio Británico en 1922, todas las zonas que controlaba el Imperio Británico. Aquí tenéis el Imperio Francés. Aquí tenéis un antes y un después de la África, después del imperialismo y colonialismo que se lleva a cabo en esta época. Fijaros cómo cambia el mapa de África y cómo muchos de estos países, pues las fronteras que tienen son líneas rectas hechas con escuadra y cartagón, y es como si se hubieran repartido una tarta, ¿no? Hubieran cortado una tarta sin tener en cuenta pues digamos, las cuestiones culturales, de tribu, población, nada, sino que fijaros, los países se fueron dividiendo estos territorios de una manera casi geométrica. Aquí tenéis ese incidente del que os hablaba antes, del lago de Fachoda, la crisis de Fachoda en el Chad, entre franceses e ingleses. Aquí tenéis un ejemplo del colonialismo en Asia. Fijaros todos los territorios que poseían los británicos, era tremendo. Aquí tenéis cómo estaban formados esos imperios coloniales, un resumen que podéis leer. Y en este punto 3, pues lo hemos explicado en clase. Si cae en el examen os pondré este mismo esquema, tendréis que completarlo, los huecos que caigan en blanco, y es simplemente, es como un resumen de los dos anteriores, ¿no? La metrópoli, el país que conquista, que exporta a las colonias, exporta dinero, ¿vale? Exporta tecnología y productos manufacturados que revende allí. ¿Y qué se trae de las colonias? Productos agrícolas de las grandes plantaciones y materias primas necesarias para su industria. La colonia, pues se va a imponer la plantación y eso va a destruir la agricultura tradicional porque las plantaciones son monocultivos, solo un cultivo, café, té, caucho, cacao, y entonces eso va a destruir los pequeños huertecitos locales de las antiguas culturas, las antiguas sociedades que allí vivían, se van a destruir para, digamos, edificar esas grandes plantaciones. ¿Cómo se trabajan esas plantaciones? Con trabajo indígena, trabajo de la población local que vive allí, ¿vale? Cobrando muy poco, mano de obra muy barata, casi esclavizada. Esos productos manufacturados que se traen, lo tenéis aquí, se traen de la metrópoli, van a destruir también el trabajo artesano, el trabajo manual que se daba en esos sitios, pues ahora al vender productos que vienen siendo fabricados en fábricas de Europa, que son mucho más baratos, pues van a quitarle el negocio al trabajo artesano y cada vez menos artesanos van a seguir trabajando. La construcción de infraestructuras ya lo hemos visto. ¿Para qué? Pues para poder exportar los recursos naturales que tenían esas colonias. Todo se hace con mano de obra esclava indígena, mano de obra muy, muy barata. Y bueno, fijaros, ese trabajo indígena va a hacer que se desplace la mano de obra de un lugar a otro buscando trabajo. Habrá gente que se desplace de su lugar de nacimiento a otros sitios para obtener este salario, con esa necesidad de obtener un salario. ¿Y por qué? Pues porque ahora hay que pagar impuestos y todo eso es importante, ¿vale? Aquí tenéis algunas imágenes ilustrando ese imperialismo, la diferencia, ¿no?, entre los colonizadores y la gente colonizada. Pues estáis viendo qué diferencias hay. Este texto lo hemos visto en clase, importante también y candidato para el examen. Y este punto pues lo explicaré en un vídeo posterior.